quiero hablar del tema. ¿Qué tipo de proposiciones son proposiciones económicas? ¿Qué tipo de teoría es la teoría económica? ¿Son los enunciados económicos o las proposiciones económicas economía deductiva axiomática y ciencia deductiva axiomática? ¿O es lo que llamamos una ciencia empírica? O para decirlo de otra manera, son proposiciones económicas derivadas de algún punto de partida firmemente establecido e incontrovertible y siempre que no se cometan errores en el proceso de deducción, entonces las afirmaciones apodícticamente verdaderas o son hipótesis de proposiciones económicas que requieren pruebas continuas. Propositions, hypotheses that require continuous testing. Y quiero mostrar por qué los austríacos creen que las proposiciones económicas son más parecidas a los enunciados lógicos o los enunciados matemáticos y por qué no son enunciados hipotéticos. More akin to logical statements or mathematical statements, and why they are not hypothetical statements. Y quiero explicar también por qué la respuesta a esta pregunta fundamental que quiero plantear y abordar es de suma importancia. ¿Por qué es importante darse cuenta de qué tipo de declaraciones son las declaraciones económicas? Porque siguen muchas consecuencias dependiendo de si decidimos que son hipótesis o si son más similares a las declaraciones lógicas o matemáticas. Si observamos la situación actual, entonces tenemos que decir que casi todos, excepto los austríacos, creen que las declaraciones económicas son declaraciones hipotéticas que requieren pruebas continuas. Esto no significa que todos los economistas convencionales realmente practiquen lo que predican. Eso es muy frecuente. Cuando miras lo que realmente hacen, ves que parece que creen que ciertas afirmaciones son apodícticamente verdaderas. Pero su punto de vista oficialmente afirmado es que todas las declaraciones son hipótesis. Solo los austríacos tienen una creencia diferente. Ahora, cuando digo que esta es la situación actual, debo agregar de inmediato que la situación actual es una situación relativamente nueva. Hasta aproximadamente la década de 1950, era la opinión estándar que las proposiciones económicas no son enunciados hipotéticos, que los enunciados económicos son enunciados apodícticamente verdaderos. Casi todas las personas antes de 1950 tenían la opinión que hoy en día solo tienen los austríacos. La persona que de alguna manera convenció a la profesión económica de la nueva visión. Todas las declaraciones económicas son declaraciones hipotéticas de Milton Friedman. Antes de eso, el autor más destacado que escribió sobre cuestiones metodológicas relacionadas con la economía fue Lionel Robbins, y su libro más famoso se llama Ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica. Lionel Robbins, and his most famous book is called An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Y Lionel Robbins había sido fuertemente influenciado por Ludwig von Mises. Era un invitado frecuente en Viena. Fue presidente del Departamento de Economía de la London School of Economics. También fue responsable de contratar a Hayek para que se convirtiera en profesor en la London School of Economics.
Así que la posición de Lionel Robbins se consideró más o menos la posición dominante hasta la década de 1950, y casi todos los economistas importantes antes de Lionel Robbins y Maísis tenían una opinión similar, solo por nombrar algunos nombres. Jean-Baptiste Say sostuvo la opinión de que estas no son solo declaraciones hipotéticas. Nassau S.R. mantuvo este punto de vista. John Cairn sostuvo este punto de vista y así sucesivamente. La adopción de la nueva visión sobre la naturaleza de la ciencia económica se debe a la influencia de un grupo de filósofos, los llamados empiristas lógicos o también conocidos como positivistas. Y este grupo de filósofos tenía su sede, por así decirlo, en Viena. También tenían algunas ramas secundarias en Berlín, pero Viena era el centro del grupo de positivistas lógicos. Lo llaman en filosofía, el llamado Círculo de Viena, o en su momento lo llamaron el Círculo de Sillig, que lleva el nombre de un filósofo, Moritz Sillig. Y en Viena, existían varios círculos de intelectuales. El Círculo de Sillig era solo uno de muchos. Otro fue el Círculo de Maísis. Ludwig von Mises estaba muy familiarizado con la filosofía de los positivistas lógicos porque su hermano, Richard von Mises, también era un miembro prominente de este grupo. Richard von Mises fue un famoso matemático y teórico de la probabilidad en la propia Viena. Los positivistas lógicos no fueron demasiado influyentes, diría yo, pero casi todos los principales defensores del positivismo emigraron a principios de los años 30 a países anglosajones, principalmente a los Estados Unidos, pero también a Gran Bretaña y Nueva Zelanda, varios otros lugares y se hicieron bastante prominentes en los Estados Unidos, mientras que no fueron exactamente influyentes en Europa. Became quite prominent in the United States, whereas they were not exactly influential in Europe. Una vez más, para darle algunos nombres, ya mencioné a Moritz Sillig, luego a Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Gustav Hempel, Otto Neurath, y también no directamente a un miembro del Círculo de Viena, sino en los márgenes del Círculo de Viena, Karl Popper. The fringes of the Vienna Circle, Karl Popper. Y debido a la influencia de estos filósofos que, muchos de ellos obtuvieron posiciones bastante importantes en los Estados Unidos, en contraste con las posiciones que ocuparon en Europa. Su filosofía se convirtió durante décadas, por así decirlo, en la escuela de filosofía dominante. Este ya no es el caso hoy en día, pero su punto de vista que propusieron sigue siendo sostenido hasta el día de hoy por los profesionales de las ciencias, en particular, también por los profesionales de la economía. Quiero explicar brevemente cuáles eran los puntos de vista básicos de los positivistas, y tomar en particular los puntos de vista propuestos por Karl Popper, porque sus puntos de vista se convirtieron en los más influyentes. No estoy afirmando que lo que presento ahora sobre los puntos de vista de Popper haga justicia a toda la filosofía que Popper desarrolló hace 30 años. Yo era una especie de experto en Popper. Mientras tanto, me olvidé de la mayor parte. Solo quiero resaltar, por así decirlo, el punto de la filosofía de Popper que se convirtió casi en una doctrina popular.
Y de acuerdo con esta versión popular del pauperismo, existen dos tipos de afirmaciones científicas. There exist two types of scientific statements. El primer tipo de enunciado se denomina enunciado empírico. Is referred to as empirical statements. Las afirmaciones empíricas dicen algo sobre el mundo real. Se refieren a algo que existe. Y los enunciados empíricos deben, según Papert en principio, ser falsificables por la experiencia. Es decir, la experiencia debe ser capaz de demostrar que esta afirmación es falsa. Si no podemos imaginar, por así decirlo, alguna observación que posiblemente pruebe algo incorrecto, entonces esta no es una declaración científica legítima. Por lo tanto, todas las afirmaciones empíricas deben ser falsificables, al menos en principio. Y eso por no decir nada más. Deben ser hipotéticas. La experiencia siempre puede ser de esta manera o puede ser de esa manera. No sabemos qué es a menos que hagamos ciertos tipos de observaciones. Y luego decidimos que es de esta manera o es de esa manera. Y luego, como corolario de esta afirmación, los positivistas afirman que no hay nada que podamos saber sobre la realidad con certeza o de forma apodíctica, todo lo que se refiere a la realidad es hipotético. There is nothing that we can know about reality with certainty or apodictically. Everything that refers to reality is hypothetical. Nada se puede saber sobre el mundo real con certeza, y el segundo tipo de enunciado que es legítimo según los positivistas, son lo que llamamos enunciados analíticos. Legitimate, according to the positivists, are what we call analytical statements. Las declaraciones analíticas no dicen nada sobre la realidad en absoluto. Los enunciados analíticos no son más que definiciones. Un signo es definido por otro signo. Soltero significa hombres solteros. Las declaraciones analíticas pueden, por supuesto, serlo. Podemos estar absolutamente seguros de ellos porque simplemente hemos definido las palabras de esta manera. Un soltero significa que los hombres solteros no son una declaración falsificable. Esa es simplemente la forma en que definimos ciertos términos. Los enunciados analíticos no tienen, por así decirlo, contenido cognitivo. No reconocemos nada sobre el mundo real al conocer los enunciados analíticos. Esto implica, por ejemplo, que los enunciados matemáticos o los enunciados lógicos, o los enunciados que en filosofía se denominan enunciados ontológicos que afirman ser absolutamente verdaderos, apodícticamente verdaderos, no dicen nada sobre los fenómenos reales. Esa es la opinión del positivista. Las matemáticas no tienen nada que ver con el mundo real. La lógica no tiene nada que ver con el mundo real. Esas cosas las podemos saber con certeza, pero de nuevo, nada, sin relación con fenómenos reales. Si solo existen estos dos tipos de enunciados, enunciados analíticos y enunciados empíricos, también se deduce que la ética no es una disciplina científica, porque los enunciados éticos serían enunciados normativos. Creo que lo que debemos hacer, lo que está justificado y lo que no está justificado que hagamos, son solo cuestiones de gusto. Según los positivistas, no existe una ética racional en su opinión. No me detendré mucho en esto en mi crítica de los positivistas. Eso será algo que cubriré en otra conferencia donde hablaré sobre Sachs y la ley. Solo quiero señalar que tienen este punto de vista. Y el segundo principio principal de los positivistas es que las explicaciones científicas son siempre del mismo tipo. Siempre son declaraciones if-then. Si tal y tal es el caso, entonces tal y tal seguirá. Si A entonces B o si A entonces C.
than C. Um, Estas these explicaciones son, por supuesto, de explanations nuevo declaraciones are, hipotéticas. of course, again, hypothetical statements. Las Hypothetical declaraciones hipotéticas statements necesitan ser need probadas. to be tested. Si If we formulamos la formulate the hipótesis si A hypothesis, entonces B y if hacemos la A, observación then de que A B, es de hecho el and we caso y make B puede the observarse de hecho observation como lo that A establece la is indeed the hipótesis, case, entonces hablamos de and una B confirmación de la can indeed hipótesis. be observed as the hypothesis states, then we speak of a confirmation of the hypothesis. La confirmación de una Confirmation of hipótesis a no es una hypothesis is verificación. not a verification. Es decir, If si A es de hecho el caso y B A sigue is como indeed the hipotetiza la case and hipótesis, B does entonces no hemos follow demostrado as que the esta hipótesis sea hypothesis correcta. hypothesizes, then we have not shown that this hypothesis is right. Todo All lo que we have hemos shown demostrado is es que this esta hipótesis hypothesis no has ha sido not been refutada. refuted Hasta to este this punto, point. It se has ha been confirmado. confirmed. Why ¿Por qué no would we decimos que not se ha say verificado that o it se has ha been demostrado que es verified correcto? or has been proven right? La The answer is respuesta the es, la hypothesis, of hipótesis, course, por refers supuesto, to se all refiere a todas las instances instancias of de si A y hay un if número A, infinito de A. and there are an infinite number of A's. So if we just Entonces, si show solo in one mostramos en un case caso of de A, A, B de hecho B did siguió, indeed no se follow, deduce it de does esto que en not todos los follow casos de from A, B this seguirá. that in all instances of A's, B will follow. Todo All lo we que have hemos shown is demostrado es que so hasta ahora far no hemos we have encontrado not una found refutación de la a misma. refutation of it. El segundo Second resultado que outcome that puede can ser be es si A is entonces B if se A, observa y then luego B B, no ocurre. A is observed, and then B does not occur. En In este this caso, case, diríamos que la we would hipótesis ha sido say falsificada. the hypothesis has been falsified. We Sabemos know entonces then que, that al at menos en la least forma en que in the planteamos la way that we hipótesis, stated the debe estar equivocada hypothesis, porque hay un it caso en el must que B be simplemente wrong, no siguió a A. because there is an instance where B simply did not follow A. Sin However, embargo, una falsificación tampoco falsification significa que no also does exista una not relación mean entre A y that B. there is no relationship between A and B. Lo Only único que se what sigue de follows esto from es it que la is forma en que that formulamos la the way hipótesis, we esa formulate the formulación exacta no hypothesis, puede ser that correcta. exact formulation cannot be right. It Sin might embargo, be, podría ser however, que A y that B A estén and B relacionados, are related, excepto que tenemos que except controlar otro we have to factor. control for another factor. Si If you controlas para control C, for entonces C, si A, entonces B then sigue. if A, then B follows. Es That is, decir, we have in tenemos, principle, en whenever we principio, find a siempre que encontremos una falsification, falsificación, la opción de an reformular option nuestra of hipótesis, introduciendo otra reformulating variable que our hasta ahora no hemos hypothesis, controlado. introducing another variable that we have not up to now controlled. Pero But si if la we do controláramos, control it, entonces la then the relación se relationship mantendría would tal como hold la as we dijimos. stated it. Y And si if esto se this vuelve a is falsificar, falsified, tendríamos la then we would have posibilidad the de decirlo. possibility of saying, so A y A B and están B de hecho are indeed relacionados, related como as we dijimos, said, but we pero have tenemos to que control controlar not no solo only C, C, sino but we have también to D, E, control F, also D etc. and E and F and so forth. So a Entonces, una falsification is falsificación also también es algo temporal, a por así decirlo. temporary thing, so to speak. It No does not muestra definitely definitivamente que show A y that A B no and B tengan have nada que ver nothing entre sí, to sino que do solo with muestra each que no other. pueden estar relacionados de la Only manera shows tan they simple como cannot be asumimos desde el related as principio. simply as we assumed in from the outset. Entonces, si resumo la visión del positivista, entonces podemos decir que su tesis central es que no tenemos conocimiento sobre el mundo que no sea hipotético. We have no knowledge about the world that is non-hypothetical. No hay nada que podamos saber sobre el mundo que no requiera algún tipo de prueba. Ahora, antes de entrar en una crítica más detallada, quiero darles algunas declaraciones sobre el mundo, de las cuales afirmo que si dicen algo sobre el mundo real, y sin embargo no son declaraciones hipotéticas. Eso es, desde el principio, este punto de vista no es exactamente muy plausible. Solo para darles algunos ejemplos, ninguna cosa material puede estar en dos lugares a la vez. Así que esto obviamente dice algo sobre el mundo real.
Es, sin embargo, algo que requiere algún tipo de prueba. O simplemente diríamos que una persona que simplemente piensa que esto necesita ser probado simplemente no ha entendido lo que hemos dicho. Otro ejemplo, no hay dos objetos que puedan ocupar el mismo lugar. Una vez más, yo diría que esto es algo que dice algo sobre el mundo real. No es solo una definición. Sin embargo, es esta una hipótesis. Lo que me parece que es el caso es que esto ciertamente no es una hipótesis. Y, sin embargo, hemos reconocido algo que es cierto acerca de los fenómenos reales. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Dice algo sobre fenómenos reales. Es una hipótesis. ¿Requiere alguna prueba? ¿Cómo probaríamos este tipo de cosas? Dos líneas rectas no pueden encerrar un espacio. Una vez más, eso parece ser cierto, y ciertamente no solo una mera hipótesis que requiere cualquier tipo de prueba. No saldríamos y simplemente dibujaríamos líneas rectas y otra línea recta y otra línea recta y averiguaríamos si estas líneas rectas alguna vez encierran un espacio. Cualquier objeto que sea verde por todas partes no puede ser amarillo por todas partes al mismo tiempo. Me llama la atención que esto es algo que dice algo sobre el mundo real. Sin embargo, no sabría cómo tendría que ser un experimento que pudiera mostrar si la afirmación es correcta o incorrecta. Lo captamos, y una vez que lo hemos captado, vemos. Esta es, por supuesto, una afirmación que no es hipotéticamente cierta sobre fenómenos reales. Si A es una parte de B y B es una parte de C, entonces A es una parte de C. También, de nuevo, un real es una declaración sobre cosas reales, y sin embargo, ciertamente nada que nos parezca hipotético. Así que ahora permítanme darles algunos ejemplos en los que tenemos declaraciones claramente hipotéticas a mano y mostrar de qué manera son realmente diferentes. Digamos que los niños prefieren McDonald's a Burger King. Ciertamente, al escuchar la declaración, no sabemos si eso es cierto o no. De hecho, tendríamos que recopilar datos y averiguar si este es realmente el caso de que los niños prefieran McDonald's a Burger King. Podríamos decir lo contrario, por así decirlo, de esta afirmación. Los niños prefieren Burger King a McDonald's sin decir algo que sea a primera vista, sin sentido. En todo el mundo, el consumo de carne de res y cerdo es de 2 a 1. La gente consume el doble de carne de res que de cerdo. Si eso es cierto o no, tendríamos que averiguarlo. Tendríamos que hacer observaciones. Y de nuevo, no sería absurdo decir que es al revés, que el consumo de carne de cerdo supera el consumo de carne de res. Los alemanes prefieren España a Grecia como destino de vacaciones. Eso podría ser cierto, eso podría ser falso. Tenemos que averiguar cuál es la verdadera. Simplemente por decirlo. No sabemos cuál es el caso. También podríamos afirmar lo contrario, y, obviamente, no decir tonterías de que los alemanes prefieren ir a Grecia en lugar de a España. Por otro lado, recuerde afirmaciones como que dos líneas rectas no pueden encerrar un espacio. Si alguien dijera que nos niega, que es falso que no haya dos líneas rectas que puedan encerrar un espacio, entonces diríamos inmediatamente que esto es, desde el principio, una afirmación sin sentido. Entonces, tipos de declaraciones muy diferentes. Así que ahora llegamos a ejemplos económicos, ejemplos de la teoría económica y echemos un vistazo, por así decirlo.
let's take a look, so to speak. Se Do they parecen más al primer resemble tipo de the declaraciones, first type of statements more, o or se do they parecen al tipo de resemble declaraciones que the acabo type de of dar más statements that I adelante? just gave later on? Take, for Tomemos, instance, por this one. ejemplo, en cada intercambio voluntario, ambos socios de intercambio deben beneficiarse del intercambio, Both de lo exchange contrario, el partners intercambio no habría tenido must lugar. benefit from the exchange, otherwise the exchange would not have taken place. Es Is una that a hipótesis. hypothesis? ¿Es Is that esa a una statement afirmación de que like los alemanes Germans prefieren Grecia o prefer España como destino de Greece or vacaciones? Spain over as a vacation destination? Todo lo que Whatever we give regalamos en un away intercambio, in debemos exchange, considerarlo menos valioso que todo lo que adquirimos en un we must intercambio. consider as less valuable than whatever we acquire in an exchange. ¿Es Is una it a hipótesis o es hypothesis? algo que es una declaración no Or is that hipotéticamente something verdadera sobre that fenómenos is a reales y reales? non-hypothetically true statement about real phenomena? Tomemos otro ejemplo. Siempre que impongamos un salario mínimo que se establezca por encima de las tasas salariales actuales, digamos un salario mínimo de 1 a 0 dólares por minuto, entonces se producirá el desempleo. Let's say a minimum wage of $1,000 per minute. Then unemployment will result. Ciertas personas que llegarían a un acuerdo antes ya no pueden llegar a un acuerdo debido a esta ley de salario mínimo que se aplica. Because of this minimum wage law that is enforced. ¿Es eso una hipótesis o es algo que captamos Or is como that something necesariamente that we cierto dada la forma en que grasp hemos as definido being nuestros términos? necessarily true, given the way we have defined our terms? O toma Or este. take this one. Si If duplicamos, we triplicamos, double, cuadruplicamos la cantidad de dinero triple, existente mientras la quadruple cantidad de bienes de the consumo y amount de of producción money permanece in constante, existence, ¿qué sucederá? while the amount of consumer and producer goods remains constant. What will happen? El The nivel de level precio of subirá. prices will go up. ¿Es Is esta una this predicción a hipotética o es algo que hypothetical podemos captar prediction? como necesariamente cierto? Or is this something that we can grasp as necessarily true? Saber Knowing qué es what el money dinero, is, saber qué knowing son what los bienes de consumer consumo, goods are, saber qué son los knowing bienes de what producción o, por producer último, goods are. bajo el socialismo, la contabilidad de costos es imposible. Or, last example, under socialism, cost accounting is impossible. Es decir, no podemos Cannot comparar los precios de los compare insumos con los input precios de los prices productos. with output prices. La The explicación explanation que, for this como han is, escuchado, creo que as Guido you Hillman lo heard, mencionó I think ayer, Guido es que no Hillman existen mentioned it precios para los yesterday, factores that de producción porque if todos los there factores de exist producción son no propiedad de una prices entidad, for del factors of gobierno, y no hay production, precio para la because tierra, all no hay factors precio of para la maquinaria, production no hay are precios para los owned edificios by de one oficinas, entity, by etc. the government, and there is no price for land, there is no price for machinery, there are no prices for office buildings and so forth. Then Entonces, obviously we obviamente, cannot no podemos compare comparar los input precios de los prices insumos con los precios de la with producción y output determinar si prices that producimos de determine manera whether we eficiente. produced efficiently, that Es is, decir, whether we si transformamos algo transformed que era something menos valioso en that algo was que es más less valioso. valuable into something that is more valuable, O, or alternativamente, alternatively we produced produjimos algo something que era más that valioso was en algo que era more menos valioso. valuable into something that was less valuable. We Solo can podemos only hacer do esto si this tenemos if precios we en have dinero para money los factores de prices entrada y for the tenemos input precios en dinero factors, para la and salida. we have money prices for the output. De nuevo, Is ¿es esto un this a CRM? theorem? ¿Es Is this esta a una proposición proposition hipotética, that o simplemente se is sigue de la forma en que hypothetical, se usan las or does palabras that para describir simply ciertos follow fenómenos? from the way that the words are used in order to describe certain phenomena? Ahora, lo que me llama la atención es que todas estas afirmaciones que he dado sobre la teoría económica son, de hecho, precisamente lo que los positivistas niegan como posible. Are indeed precisely
what um, what positivists deny as possible. Es decir, They are todas all son statements declaraciones sobre about fenómenos reales real y no son phenomena, hipotéticas. and they are non-hypothetical. Una Once vez que we los hemos grasp captado, them, podemos ver que then we can capturan, see por that así they decirlo, la capture, so esencia to de las speak, cosas. the essence of things. No We do not necesitamos salir need y to go probarlos, out and test them. según los According to the positivistas. positivists, Sin however, embargo, esto no puede this ser de cannot acuerdo be. con los positivistas, According por to the ejemplo, porque positivists, todas las for instance, afirmaciones que dicen algo sobre la because realidad all of son false hipótesis. statements that say something about reality are hypotheses, it Debe must be ser posible possible revertir la to formulación, negar reverse estas the leyes económicas formulation, y no to decir algo que a negate primera vista these sea una economic tontería. laws and not say something that is on the face of it nonsense. So, for Por instance, ejemplo, tomemos el take the ejemplo que di. example that I gave, Cualquier whatever cosa que I regale give debe ser away considerada como menos must be valiosa a mis considered ojos que as cualquier cosa que less adquiera. valuable in my eyes than whatever I acquire. So, Entonces, if si this is esto es just a solo una hypothesis, hipótesis, it must debe be ser posible possible decir, to say, por for ejemplo, instance, que lo que regalo es whatever I considerado give por quien lo away regala como más valioso que lo que is la persona considered adquiere a by cambio. whoever gives it away as more valuable than whatever the person acquires in exchange. On the Ahora, face a of la it, vista de this esto, seems to be a esto parece ser una nonsensical declaración statement. sin sentido. Sin Nonetheless, embargo, según el according to the positivista, no es positivists, una it is not a afirmación sin nonsensical sentido. statement. We Tenemos have que to probar revise esto, this por up, así so to decirlo. speak. So, Así que lo que sigue de what esto es de follows suma from importancia. this is of utmost importance. Si If todas all las statements afirmaciones are son afirmaciones hypothetical hipotéticas, entonces siempre then tenemos que probar si algo we es el always caso have o to no es el try caso. out whether something is the case or is not the case. So, for Entonces, instance, por ejemplo, we primero must debemos first instituir el institute socialismo y socialism luego descubrir si podemos and then calcular o no find podemos out calcular. whether we can calculate or we cannot calculate. Según According los to austriacos que piensan que somos Austrians capaces de who formular think we afirmaciones are no capable of hipotéticamente verdaderas formulating sobre el trabajo real. non-hypothetically true statements about the real world, No it's es not necesario para necessary saber si in esto es order to correcto o in order to incorrecto find out introducir el whether this is right socialismo. or wrong, to introduce socialism first. 1. We Sabemos know de in antemano que advance este es el caso. that this is the case. Lo Same mismo with con las minimum leyes de wage salario laws. mínimo. The Un positivista positivists diría would que, say, dado que esto since es this solo is una just a hipótesis, un hypothesis, salario a mínimo de minimum wage $10 of cero por minuto, podemos formular la $10,000 per hipótesis de que minute, causa desempleo. we can formulate the hypothesis causes unemployment. Pero también We can podemos also negar esta negate afirmación. this statement. Una The ley de minimum salario wage mínimo law de of $10 cero por minuto $10,000 aumenta el per empleo. minute increases employment. A On the primera face vista, of it, esta es una this is a declaración legítima, legitimate según statement ellos. according to them. A On the primera face vista, of según los according to the austriacos, esta Austrians, es, por this is of supuesto, course from desde el the outset a principio, una ridiculous declaración statement. ridícula. ¿Qué What would tendría a que hacer un positivist have positivista to para do in saber order si to tiene find out razón whether o he no? is right or wrong? This is whether ¿Resultará more más empleo o employment will resultará result menos or empleo? less employment will result? The La answer, we have respuesta, to try it tenemos que out. probarlo. So Así que hagamos let's do esto. this. Y si observamos que un If we salario then mínimo de observe $10 cero por minuto that conducirá a minimum wage efectivamente of a un desempleo $10,000 a masivo, minute ¿cuál es la posibilidad que will tienen? indeed lead to massive unemployment, what is then the possibility that they have? La The posibilidad possibility que that they tienen then entonces have es is to decir, say, oh, oh, eso es it's solo just porque se han because descuidado otras certain variables other importantes que no se han tenido en cuenta. have been neglected to be taken into account. Pero But una vez once que lo we take tengamos en that into cuenta, account, observaremos, de then hecho, we que se will generará más observe indeed empleo. that more employment will result. Y And si if esto this no doesn't funciona, work, entonces, then of por course supuesto, se puede another introducir otra variable can be variable. introduced. Esto This también also tiene has que to ser be controlado. controlled. This Esto also has también to be tiene que ser controlled, controlado and y so así forth. sucesivamente. Así So que la filosofía implícita en el the positivismo philosophy lógico es que nos implied involucramos in en la ingeniería logical social. positivism is we engage in social engineering. We Debemos must probar try todo out antes de saber una everything respuesta. before we know an answer. Y And cualquiera que whatever sea the la answer respuesta, is, siempre tenemos we una forma always de have encontrar una a excusa por way la que of nuestra hipótesis finding an no funcionó de la excuse manera why en que our se suponía que hypothesis debía didn't funcionar. work the way it was supposed to work. Ahora, And here you aquí also también also tienes have un the motivo, motive, por so así to speak. decirlo. Why ¿Por qué esta this filosofía del positivismo, de la philosophy of ingeniería social? positivism, of social engineering, Papá lo of llama ingeniería social piecemeal social fragmentaria. engineering, ¿Por qué why esto se this hizo tan became popular? so very popular?
Pregúntese, ¿cuántos asistentes de investigación necesitaba un tipo como Nisus para escribir sus libros? ¿Cuántas personas empleó para recopilar ciertos datos, luego salir al mundo y recopilar estos datos y analizarlos, etcétera? Y luego, al final, encuentra alguna respuesta. Y la respuesta es, por supuesto, que nunca usó un asistente de investigación en toda su vida. No había un tesoro de personas, de investigadores empíricos que desperdiciaron una gran cantidad de dinero para dar una respuesta a una pregunta que se puede reconocer de inmediato. Esto es absolutamente ridículo. Y esto es algo que es absolutamente, absolutamente cierto. Eso es. Toda la filosofía positivista es un gran programa de empleo para que la gente descubra cosas. O esa agua fluye hacia abajo que ya conocemos, o a veces, si son aún más ridículos, encuentran que incluso a veces fluye hacia arriba. La mayoría de los economistas de este mundo quedarían desempleados instantáneamente si se adoptara el punto de vista de los austriacos. Así que esto te dice aproximadamente algo sobre la resistencia que encontrarás en la corriente principal contra la adopción de una visión que muestra que todo lo que hacen es, en general, un montón de tonterías. Ahora quiero al menos desarrollar un argumento un poco más sistemático para refutar la doctrina positivista. Argument in order to refute the positivistic doctrine. Y lo I haré. will do this by Empleando lo que se llama en filosofía argumentos autorreferenciales, es decir, aplicando su propia tesis a sí mismos. applying their own thesis to themselves. De nuevo, recordemos que todas las afirmaciones científicas son empíricas, hipotéticas o analíticas. Or they are analytical, they're Son solo definiciones. Entonces es justo preguntar, ¿qué tipo de declaración es esta? what type of statement is this? Es decir, ¿qué tipo de declaración es una declaración? ¿Todas las afirmaciones son analíticas o empíricas? Ahora, obviamente, solo tenemos dos opciones. Si los aspectos positivos son correctos, una opción es que esta afirmación también sea una afirmación empírica. Pero entonces es solo una hipótesis. Entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros de que solo existen estas dos afirmaciones? Si ellos mismos, de acuerdo con su propia doctrina, tienen que admitir que todo es hipotético. Entonces, no tendríamos que probar eso para siempre. Mire todos los tipos de declaraciones que las personas hacen y descubra si eso encaja en esa categoría o en esa categoría. Hasta ahora no he visto a ningún positivista que se dedique a este tipo de ejercicio coleccionando. Tal vez ese sería un gran programa de investigación que también recopilaría todas las declaraciones que las personas hayan hecho y descubriría si encajan en estas dos categorías. La otra alternativa es que tiene que haber una declaración analítica. Pero si es una declaración analítica, entonces es solo una definición. Simplemente definimos las cosas de tal manera que sea analítica o empírica. Pero entonces podemos simplemente decir, ¿y qué? Entonces, defino las cosas de manera diferente. Después de todo, soy libre de hacer las definiciones que quiera. Cualquier definición es tan buena como cualquier otra definición porque todas son solo acuerdos sobre el uso de ciertos símbolos. En cualquier caso, no tenemos ningún tipo de epistemología a mano. Por supuesto, hay una tercera alternativa. La tercera alternativa sería esta afirmación, es decir, todas las afirmaciones son empíricas o analíticas, no es en sí misma ni empírica ni analítica. ¿Qué podría ser? Lo que podría ser, por supuesto, podría ser una declaración no hipotética sobre algo que es real. Y luego tenemos que admitir, por supuesto, que lo que el senipositivista de hecho existe.
Para hacer de su propia posición una posición defendible, en realidad deben aceptar que hay algo diferente de los enunciados empíricos y los enunciados analíticos, a saber, lo que en la terminología kantiana llaman enunciados sintéticos a priori. Afirmaciones que dicen algo sobre el mundo real y que no son hipotéticas. Podemos hacer el mismo ejercicio con su punto de vista de explicación de explicaciones científicas. Todas las explicaciones son enunciados if-then. If-then statements. ¿Qué tipo de explicación, sin embargo, es la explicación de una explicación? ¿Cómo acabamos de explicar qué es una explicación? ¿Es esta también una declaración if? ¿Una declaración hipotética? ¿O afirman que esta es la verdadera esencia de lo que es una explicación? Si es una esencia real de lo que es una explicación, entonces de nuevo, estamos atrapados en algún tipo de contradicción. Debemos aceptar. Existen, obviamente, otros tipos de enunciados que los dos tipos de enunciados que los positivistas aceptan como explicaciones científicas legítimas. Ahora quiero la última parte de mi explicación. Quiero mostrar que la metodología falsificacionista desarrollada por Popper. Sin embargo, cualquiera que sea la posibilidad de aplicarlo en las ciencias naturales, definitivamente no puede aplicarse en las ciencias de la acción humana. De nuevo, usando algunos argumentos autorreferenciales. Para ver esto, eche un vistazo a este esquema aquí que explica aproximadamente cómo los positivistas en la tradición popperita ven el proceso de la ciencia en curso. Usted formula una hipótesis y luego somete la hipótesis a una prueba. Y puede haber dos resultados. Una es que la hipótesis está falsificada y eso requiere que tengamos que revisar nuestra hipótesis. La otra alternativa es que podemos confirmarlo. Y si se confirma y se recuerda, esto no significa que hayamos demostrado que es cierto. Solo hemos demostrado que hasta ahora no ha sido refutado. Entonces tenemos que volver a intentarlo y así sucesivamente. Y, de nuevo, la hipótesis revisada puede ser falsificada o confirmada. Y la hipótesis confirmada puede en la próxima nueva prueba puede ser falsificada de nuevo o puede ser confirmada, y así sucesivamente y así sucesivamente. Así es como Popper ve el progreso de la ciencia. El progreso tiene lugar a través de la falsificación, la reformulación, la nueva prueba, etc. Y luego, gradualmente y gradualmente, nos acercamos a las verdades más y más, por así decirlo. Ahora quiero hacerles conscientes del hecho de que debemos hacer una suposición para proceder de la manera en que los positivos quieren proceder. Nosotros, digamos que falsifico una hipótesis. Si A entonces B es el caso y B no ocurre, ¿qué es necesario para que podamos decir que esto es una falsificación? ¿Por qué no podemos simplemente decir que en un caso A fue seguido por B y en otro caso A no fue seguido por B?
B, and in another case, A was not followed by B. ¿Por qué Why would diríamos we que estas say dos that observaciones? two observations? Una One observación A fue observation, seguida por A B was y otra followed observación A by no fue B, seguida and por another B. observation, A was not followed by B. ¿Por qué Why would diríamos we que la say segunda that the observación second falsifica la primera o observation contradice la primera? falsifies the first one, or contradicts the first one? We Debemos must make hacer an una assumption suposición in para order decir to que esto say es una that this falsificación. is a falsification. The La assumption suposición es que las is cosas no cambian en el things transcurso don't del tiempo. change in the course of time. The La nature naturaleza of de las things cosas sigue siendo remains la the misma. same. If, Si, on the por other otro hand, we would lado, say, dijéramos que no, a veces A le sigue sometimes BY, a A is veces A no le followed sigue by B. B, and sometimes A is not followed by B. So Así we que just solo have tenemos una one experiencia y experience, luego then we tenemos have otra another experiencia. experience. ¿Por qué Why do decimos we que say estas dos that these two experiencias se experiences contradicen si las contradict cosas no each son other? constantes en la naturaleza? If things are Simplemente not diríamos que una constant in vez fue de nature, esta manera y we otra would vez just fue de say, esa okay, manera. one time it was this way, and another time it was that way, and Y that's eso it. es todo con la confirmación de lo mismo. With confirmation, the same thing. Así we que have tenemos un experimento, one A fue seguido experiment, por B como A se was predijo. followed by B as predicted, Luego and in hacemos another otro experiment, experimento. A A is es seguido de again nuevo por followed B como by se B predijo. as predicted. ¿Por Why qué do we decimos say que that la the segunda second observación observation confirma la confirms the primera? first one? Si el mundo mismo, por así decirlo, sufre un cambio en el transcurso del tiempo, simplemente tendríamos que decir, está bien, hicimos esta observación, luego hicimos esa observación. Se ven iguales, pero no se sigue nada de eso. Eso no es una confirmación. Solo si asumimos que la naturaleza de las cosas no cambia en el transcurso del tiempo. Pueden interpretarse estas dos observaciones como una falsificación de lo que dijimos anteriormente o una confirmación de lo que dijimos anteriormente. Así que ahora pregúntese esto, esta suposición de constancia, sin la cual no podemos relacionarnos con las experiencias como confirmándonos o falsificándonos mutuamente. ¿Se puede hacer esta suposición de constancia cuando se trata de la acción humana? Y quiero argumentar que eso es imposible de hacer. Tome la persona que realiza este tipo de experimentos. Es decir, el investigador que sigue la metodología positivista. Ahora comenzamos con una hipótesis, luego la confirmamos o la falsificamos. ¿Qué le ha pasado al experimentador con el investigador? ¿Es el investigador el mismo que era antes? ¿Sabe exactamente lo mismo que antes? ¿O sabe algo más de lo que sabía al principio? Y la respuesta, entonces, por supuesto, el único propósito de este ejercicio es que queremos aprender algo que no aprendimos desde el principio. ¿Por qué producimos de otro modo este tipo de cosas? ¿Por qué procedemos en el camino? Admitimos que al principio del proceso sabíamos menos de lo que sabíamos. Cuando vamos al paso 2 o al paso 3 o al paso 4 y así sucesivamente. Es decir, cada vez que realizamos el experimento y observamos tal y tal resultado o tal y tal resultado, nos hemos convertido en una persona diferente, o al menos en el sentido de que sabemos algo que no sabíamos al principio. Y con diferentes conocimientos acumulados, actuamos de manera diferente. Nuestro conocimiento influye en lo que hacemos. Esa es la suposición de constancia que podemos hacer en las ciencias naturales que no se puede aceptar cuando se trata de la acción humana. Tenemos entonces, por así decirlo, dos partes de las ciencias sociales. We have then, so to speak, two parts of the social sciences. De esto se sigue que, en la medida en que nuestras acciones pueden ser influenciadas por nuestro conocimiento y por nuestro cambio de conocimiento, no hay leyes científicas posibles.
and by our change of knowledge. No scientific laws are possible. Porque si existen leyes científicas, como aprendemos, que aprendemos, cuando lo aprendemos, etc. Como nuestro conocimiento cambia y afecta nuestras acciones, entonces no tendríamos que participar en ninguna investigación en absoluto. Entonces ya sabemos todo lo que hay que saber desde el principio. Por otro lado, lo que también nos hemos dado cuenta es que podemos decir algo sobre la acción que es universalmente cierto, a saber, que este tipo de suposición, la suposición de constancia, no se puede hacer en lo que respecta a la acción humana. Esta es una declaración universalmente verdadera sobre las acciones humanas. Así que tenemos afirmaciones teóricas sobre las acciones como tales, y tenemos afirmaciones históricas sobre las elecciones concretas que las personas hicieron en varios puntos en el tiempo, dependiendo del tipo de conocimiento que tenían en ese momento o en ese momento. Permítanme explicar esto. Este dualismo de enunciados teóricos sobre la acción humana y enunciados históricos sobre la acción humana, refiriéndose a la que probablemente sea la más fundamental de las leyes económicas, la ley de la utilidad marginal. Permítanme formular brevemente la ley que dice que si la oferta de un bien homogéneo aumenta, la utilidad marginal disminuye y viceversa. Es decir, si la oferta de un bien homogéneo disminuye, entonces la utilidad marginal aumenta. Permítanme explicar brevemente los términos aquí. La oferta es clara, aumento de la oferta, disminución de la oferta. Los bienes homogéneos son bienes, cada unidad de los cuales es considerada por nosotros como igualmente útil con respecto a los fines que perseguimos. Ahora, ¿cómo derivamos esta ley? Si tengo un suministro de una naranja, ¿qué haré con esta naranja? Usaré esta naranja para perseguir el objetivo más valioso que se puede alcanzar con la ayuda de una unidad de este bien, a saber, una naranja. Si tengo dos naranjas, entonces la primera unidad se usará para satisfacer mi deseo más alto de todos los deseos que se pueden satisfacer con la ayuda de una naranja. El segundo, por definición, solo se puede usar para satisfacer mi segundo objetivo de mayor clasificación. De todos los objetivos que se pueden cumplir con la ayuda de una naranja. Si tengo tres, entonces puedo satisfacer mi objetivo de clasificación más alta, mi segundo objetivo de clasificación más alta y mi tercer objetivo de clasificación más alta. Si me quitan una unidad de mi suministro, debo hacerlo. No importa que naranja me quiten porque son homogéneas. Cada uno puede servir a los mismos fines, pero sin embargo, debo renunciar a una satisfacción. ¿A qué satisfacción renunciaré al tener que renunciar a una naranja? Renunciaré al menos importante de los diversos objetivos que se pueden satisfacer con la ayuda de una naranja. Ahora debería quedar perfectamente claro que esto es de nuevo algo que no es hipotéticamente cierto sobre algo real. Pero también te das cuenta de lo que esta ley no dice. La ley no dice cuál es mi objetivo de mayor rango. Es decir, mi objetivo más alto es convertir la naranja en jugo de naranja o simplemente pelarla y luego comer la fruta así. ¿O es mi objetivo de mayor rango que puede satisfacerse con una naranja que quiero usar como una pelota de béisbol que nada de esta teoría económica predice?
None of this economic theory predicts. Tampoco predice en absoluto si mi objetivo más alto de clasificación de hoy también será mi objetivo más alto de clasificación de mañana. Tampoco dice nada si mi objetivo de clasificación más alta tiene algo que ver con cuál es su objetivo de clasificación más alta. Por supuesto, todo esto puede verse afectado por cambios en el conocimiento. Si aprendí algo nuevo sobre las naranjas, entonces el orden de clasificación de varios objetivos podría cambiar. También podría aprender que las naranjas ni siquiera se pueden usar para algo para lo que las vi antes de que pudieran usarse. En este sentido, la economía es muy humilde. No podemos decir nada al respecto. No podemos decir que propósito ocupa un lugar más alto y que propósito ocupa un lugar menos alto. No podemos decir cómo cambiará esto en el transcurso del tiempo. Solo podemos reconstruir eso después del evento, por así decirlo. O podemos especular cómo es. Pero, obviamente, no hay nada de lo que podamos estar seguros de que será el caso. Sin embargo, la ley de la utilidad marginal es cierta, así que tenemos que ver. Como economistas austriacos, somos, por un lado, más ambiciosos que los economistas convencionales y, por otro lado, somos mucho más humildes que los economistas convencionales. Decimos ciertas cosas que ahora podemos con certeza apodíctica. No son hipótesis. Por otro lado, también reconocemos que muchas cosas que los economistas convencionales intentan hacer porque intentan predecir lo que la gente hará en el futuro, como usarán las naranjas o lo que sea que sean las máquinas. Muchas de las cosas que intentan hacer las consideraríamos imposibles. Algo que los emprendedores pueden hacer. Pero no existe una teoría científica del emprendimiento. Porque si existiera una ciencia del emprendimiento, entonces, por supuesto, todos podríamos aprender las fórmulas que nos convierten en empresarios exitosos. Y, obviamente, los economistas no son precisamente empresarios exitosos. De lo contrario, no enseñarían las tonterías que enseñan. Solo ganarían millones en el mercado. Así que somos más ambiciosos en algunos aspectos y en muchos aspectos diríamos que somos humildes sabelotodos. Dejamos eso en manos de los empresarios que arriesgan su propio dinero al hacer predicciones. Pero no existe una ciencia del emprendimiento que podamos aprender leyendo algunos libros. Muchas gracias.